La oscuridad del espacio se extendía infinitamente en todas direcciones. Estrellas parpadeaban como velas lejanas, frías y antiguo. En este vacío, una flota de 12 buques de guerra se movieron silenciosamente a través del vacío. Pertenecían a los Belianos. Imperio, uno de los más poderosos fuerzas militares en la galaxia. Comandante. Texel estaba de pie en el puente de su buque insignia, mirando las pantallas de sensores. Con sus 4 ojos amarillos. Sus escamas. La piel reflejaba la tenue luz azul del paneles de control. Los Berlianos estaban orgullosos. Guerreros conocidos en toda la galaxia por su fuerza y su falta de voluntad. Dar marcha atrás en cualquier pelea. Gobernó este sector del espacio durante 300 años. Hoy, estaban cazando rumores. Las historias se habían difundido a través del comercio. Estaciones y canales diplomáticos sobre nuevas especies que se hacen llamar humanos. Estas criaturas habían aparecido en regiones exteriores, reclamando territorio y construyendo colonias. Los establecidos. Los poderes de la galaxia observaban con apacible dulzura. Interés. Aparecieron nuevas especies. A veces, la mayoría eran débiles. La mayoría aprendió su lugar rápidamente. Oficial de sensores. Belk, un Belian más joven con un verde brillante. Marcas en sus escamas, de repente. Se enderezó en su puesto. Sus garras. Los dedos se movieron rápidamente a través de la controles holográficos. Algo había. Apareció en sus pantallas. Comandante, han detectado un objeto más adelante. Grande. Firma de masa. No se mueve. Tesrol giró su enorme cabeza hacia la estación de sensores. ¿Qué es? ¿Estación? Una nave abandonada. Belk estudió las lecturas cuidadosamente. Desconocido. Comandante. El objeto es extremadamente grande, pero casi no produce energía. Firma. Parece estar a la deriva. Esto era inusual. Grandes objetos en el espacio. Por lo general eran estaciones habitadas, brillando con poder o cascos destruidos. Fuga de radiación. Esta cosa no era ninguna de las dos. Simplemente flotaba allí, oscuro y silencioso. ¿Podría ser uno de los vasos humanos? Preguntó. Krell, el oficial táctico. Era un guerrero mayor, con sus escamas marcadas por muchas batallas. Quizás lo considerado. Sí. Por lo tanto, puede estar abandonado o dañado. Tomó su decisión rápidamente. Belk, conducta. Un escaneo activo completo. Quiero saber todo sobre ese objeto. Su composición, sus sistemas de poder. Todo. Belk dudó por un momento. El escaneo activo era diferente de la observación pasiva. Cuando tú escaneó algo activamente y lo envió. Potentes rayos sensores que tocaron el objetivo y se recuperó con información. Cada oficial militar en la galaxia sabía lo que esto significaba. El análisis militar activo fue agresivo. Fue lo que hiciste antes de disparar armas. Fue en muchos sentidos un acto de guerra. Pero tenía confianza. Si esto era ¿qué importaba la humanidad? Los humanos eran nuevos. Eran débiles. Serían. Aprende a respetar el poder de Blion. Conducta. El escáner ordenó de nuevo. Belko obedeció. El sensor masivo del buque insignia. Las matrices cobraron vida, inundando la oscuridad. Objeto con escaneo de grado de orientación. Rayos. La información comenzó a fluir de regreso. Inmediatamente. A lo lejos, al otro lado del vacío interior. El objeto oscuro, de repente gritó la alarma. A la vida. El capitán Hivan estaba en su lista. Habitación cuando ocurrió. Ella había estado. Revisar los horarios de rotación de la tripulación. Una tarea aburrida pero necesaria. El HKNS.
Indomable había estado funcionando en silencio durante ya 3 semanas, observando y aprendiendo. Su misión era sencilla: observarla. Poderes locales, entiendan su patrulla. Patrones e informar a la flota. Dominio. El barco había sido construido exactamente para esto. Tipo de trabajo. Podría cerrar casi todos sus sistemas, llegando a ser casi invisible para la mayoría de los sensores. Podría flotar como una roca muerta, mientras que en el interior, la tripulación permaneció alerta y lista. G1. Era una mujer compacta, de ojos penetrantes y cabello negro recogido en un moño apretado. Ella había comandado al Indomable durante 2 años. Antes de eso, había servido en destructores y cruceros, abriéndose camino a través de la habilidad y la determinación. Ella era conocido por estar tranquilo bajo presión, para pensar con claridad cuando otros. Entró en pánico. La alarma que sonó. El barco no era el cuartel general. Alarma. Todavía no. Este fue el escaneo. Alerta. Un tono electrónico agudo que significaba que alguien estaba apuntando activamente. Ellos. Ji-wan se movió rápido. Ella había terminado la puerta y en el puente en segundos. El teniente Mino, su oficial de sensores, ya estaba inclinado sobre sus exhibiciones, su rostro joven tenso por la concentración. Informe, dijo Han bruscamente. Capitán, nosotros han sido afectados por múltiples escaneos activos. Calidad de puntería de grado militar. La voz de Mino era firme, pero no podía. Escucha la tensión subyacente. Fuentes. Balión 12 barcos de clase fragata a crucero. El alcance es de aproximadamente 50.000 kilómetros Jivan. Sintió que se le formaba hielo en el estómago, pero su rostro permaneció tranquilo. Ella había entrenado para esto. Cada oficial humano entrenado para esto. La galaxia tenía reglas, viejas reglas, que la mayoría de las especies siguieron. Una de esas. Las reglas eran sencillas. No participabas activamente. Escanear otro buque militar a menos que pretendían atacarlo. Los balianos sabían. Acaba de cometer un acto de guerra. ¿Cuánto tiempo nos han estado escaneando?, preguntó. 15 segundos y continuando. Mino respondió. 15 segundos. Eso no fue un accidente. Eso no fue un error. Ellos estaban examinando deliberadamente el Indomables con su puntería. Sensores. Estaban tratando a un humano. Buque de guerra como si no fuera nada más que un roca interesante. Han caminó hacia ella. Tomó la silla de mando y se sentó lentamente. A su alrededor, la tripulación del puente observaba y esperaron. Confiaban en ella. Ella nunca había decepcionarlos antes. Sonido general. Cuartos, dijo en voz baja. Traigan todo. Sistemas en línea. Quiero estar listo para la batalla. En menos de 2 minutos. Sí, capitán, respondió el teniente comandante Yunji, su oficial ejecutivo. Mino, prepara un informe completo. Explosión de datos al comando de la flota. Envíenlos. Todo. Diles que hemos estado escaneado activamente por las fuerzas de Berian y están respondiendo. Entendido, capitán. Esman. Jivan recurrió a su táctica. Oficial. Quiero armas calientes. Todas. Ellos. Cañones de riel, misiles, puntos. Defensa. Todo. Muestrales exactamente. Lo que acaban de despertar. Teniente Esman. Una mujer alta, de ojos fríos, sonrió. Un poco. Con mucho gusto, capitán. A lo largo de toda la enorme nave, los sistemas comenzó a despertar. El Indomable estaba cobrando vida, y los berlianos estaban a punto de aprender una lección muy importante sobre la humanidad. Nunca escanees a un humano. Buque de guerra. La alarma del cuartel general resonó por todos los pasillos del Indomable.
Era un sonido que hacía. Los corazones se aceleran y se entrenan los reflejos. A la vida. A través del enorme buque de guerra. Los miembros de la tripulación se movían con velocidad practicada. Esto no era un simulacro. Todos lo sabían. En la sección de ingeniería, en lo profundo de la corazón del barco, ingeniero jefe Yan Gu escuchó la alarma y comenzó inmediatamente. La secuencia de encendido de emergencia. Era un hombre corpulento con cabello y manos canosas. Marcado por años de trabajar con maquinaria. Había servido en 6 diferentes barcos antes del Indomable. Y conocía todos los sistemas de este barco. Como si conociera su propio latido. Trae los reactores en línea, gritó a sus equipo. Quiero los 4 núcleos a pleno rendimiento. Potencia en 90 segundos. La ingeniería. La tripulación entró en acción. Indomable tuvo 4 fusiones masivas. Reactores, cada uno capaz de alimentar una pequeña ciudad. Cuando el barco navegaba en silencio. Solo un reactor funcionó al mínimo. Salida. Ahora los 4 necesitaban venir. Vivo. Hyun-Gu observó el reactor. Se muestra como los núcleos comenzaron su secuencia de arranque. La temperatura. Las lecturas subieron rápidamente. Magnético. Campos de contención bloqueados en su lugar. Las reacciones de fusión comenzaron, liberándose. Enormes cantidades de energía. Poder. Inundó los sistemas del barco como sangre que regresa a una extremidad dormida. El capitán Ji-wan la observaba desde el puente. Las pantallas de comando se iluminan una por una. El Indomable estaba despertando. Y fue magnífico. Reactor 1 en línea. Informó Junji, leyendo de ella. Estación. Reactor 2 en línea. 3 y 4 por venir ahora. Estado de las armas. Preguntó Ji-wan con calma. Teniente Su-min. Trabajó rápidamente en la estación táctica. Sus dedos bailando sobre los controles. Cañones de riel cargándose. Condensadores al 40%. Y escalada. Los tubos de misiles son. Inundación. La red de defensa puntual es. Inicializando. Baterías del láser disponibles. En línea. Es hora de estar completamente listo para el combate. 60 segundos, capitán. Ji-wan asintió. 60 segundos. El Indomable era un Dreadnought, un barco diseñado para luchar. Flotas enteras. Llevaba más armas que la mayoría de las especies tenían en toda su buques insignia. Cuando esas armas estaban completamente en línea, no habría ninguna duda al respecto. Lo que los villanos habían despertado. En él. Buque insignia de Berlian, el oficial de sensores Belk. Miró fijamente sus exhibiciones en crecimiento. Confusión. Algo estaba mal. Algo andaba muy mal, comandante. Dijo, alzando la voz con alarma. El objetivo está cambiando. Deck se movió rápidamente. A la estación de sensores. ¿Qué quieres decir? ¿Cambiando? Su firma energética es. Aumentando rápidamente. Potencia múltiple. Las fuentes están entrando en línea. Las garras de Belk hicieron clic nerviosamente en él. Controles. Comandante, la floración térmica. Sugiere que la salida del reactor es la que es. Más grande que toda nuestra flota combinada. Teel sintió una sensación de frío que se extendía por su cuerpo. A través de su cuerpo. ¿Cómo es eso posible? No lo sé, comandante, pero hay más. Se están abriendo puertos de armas en todo el país. El casco. Cientos de ellos. Detectar la activación de los sistemas de orientación. Carga de condensadores de cañones de riel. Misil. Apertura de tubos. Krell. La táctica. El oficial se acercó más para mirar él. Datos del sensor. Su almohadilla facial con cicatrices. Bajo sus escamas. Por los antiguos. ¿Cómo? ¿Cuántas armas lleva esa cosa? Belk. Trabajó frenéticamente, tratando de contar. Más de 400 sistemas de armas individuales.
Comandante, y todavía se está activando. Más. ¿Qué tan grande es esta embarcación? Él exigió. Belk comprobó las lecturas de masa. Una vez más, sin creer lo que veía. Casi 2 kilómetros de largo, comandante. Es una masa. Más que todo nuestro grupo de batalla. Es un Dreadnought. Un verdadero Dreadnought. El puente quedó en silencio. Todos entendieron lo que esto significaba. El Imperio Veriano había sus propios Dreadnoughts. Barcos enormes, que servían como fortalezas móviles. Cada uno tardó décadas en construirse y costó más que algunas economías planetarias. Eran símbolos de poder, armas que podrían destruir flotas y amenazar mundos, y acababan de escanear activamente uno con sensores de orientación. Cometió un acto de guerra contra un ser humano. Dreadnought. Comandante, están cerrando armas contra nosotros, informó Krell. Su voz tensa. Múltiples objetivos. Soluciones. Tienen cerraduras de disparo en todos 12 de nuestras naves. Bexel tomó una decisión. Transmite en todas las frecuencias. Diles. Fue un error. Dígaselo, comandante. Lanzamiento de misiles. Belk gritó. Múltiples lanzamientos entrantes. A través del Veriano. Flota. Sonó la alarma. El capitán gritó. Órdenes. Los barcos intentaron virar para evadir. Preparar sistemas de defensa puntual. El ser humano. Los misiles llegaron rápido, mucho más rápido que cualquier otro arma beliana, pero no acertaron. Cada misil pasó a pocos centímetros, kilómetros de su objetivo. Lo suficientemente cerca que los sensores belianos los rastrearon perfectamente. Entonces, exactamente 1.000 kilómetros más allá. Cada barco lo detonaron. Las explosiones fueron brillantes, iluminando la oscuridad del espacio como pequeños soles. Belk miró sus pantallas en estado de shock. Comandante, esos fueron disparos de advertencia. Disparos de advertencia perfectos. Podrían haber. Nos destruyeron a todos. Eligieron no hacerlo. Entendí de inmediato. Los humanos estaban enviando un mensaje. Un mensaje muy claro. Podrían haber matado a todos los Verion en la flota. Los datos de orientación lo demostraron. Cada misil había sido disparado con precisión controlada. Cada detonación había sido colocado exactamente. Los humanos estaban mostrando, por su precisión, su control, un poder abrumador, y eran ofreciendo misericordia. Apaga todo. Armas, ordenó Tesrol en voz baja. Todas. De ellos ahora, comandante. Krell miró, conmocionado. Ahora, rugió Tesrol. Hazlo. Antes de que cambien de opinión. En él. Indomable, el teniente Sman la observó. Exhibición táctica de los barcos berlianos. Comenzaron a apagar sus armas. El capitán de la flota berliana se encuentra en pie. Abajo. Las armas se desconectan. Están difundiendo protocolos de rendición. El teniente comandante Jung-Hee miró. Capitán Ji-Wan con respeto. Bueno. Ejecutado, capitán. Tú los hiciste. Entender sin derramar sangre. Ji-Wan no sonrió. Sabía que esto era solo el comienzo. Los berlianos. Reportar lo que pasó aquí. Se correría la voz. Propagación. La galaxia aprendería que la humanidad había estado escondiendo barcos como él. Indomable. Ese conocimiento cambiaría todo. Abre un canal, Juan. Ordenado. Déjame hablar con ellos. Comandante. Mino accionó sus controles. Canal abierto, capitán. Nos oirán. Tú. Ji-Wan se levantó de su silla y se enfrentó a la pantalla principal. Cuando habló, su voz era clara y fría. Relian. Buques. Este es el capitán Ji-Wan del buque naval coreano humano indomable. Tú. Han llevado a cabo una actividad militar activa. Escaneo dirigido contra un vaso del
Federación Terran. Esto constituye una acto de agresión bajo la galaxia. Convenciones de guerra. Artículo 7. Sección 3. En el puente beliano, Texel escuchó con asombro. Los humanos sabían. Las convenciones. Esos tratados fueron miles de años de antigüedad, firmado por él. Poderes antiguos cuando llegaron por primera vez. Las estrellas. G1 continuó. Sin embargo, nosotros. Reconocer que esto pudo haber sido hecho. Por ignorancia más que por malicia. Somos. Dispuesto a resolver esto pacíficamente. Apaga todas las armas y la puntería. Sistemas. Transmitir una disculpa formal en todos los canales diplomáticos y luego lo haremos. Habla. Tienes 30 segundos para cumplir. Él. La transmisión terminó. Miró a su tripulación. Lo miraron, esperando. Para órdenes. Haz lo que dicen, ordenó. Todo. Envía la solicitud de disculpa. Comunicación diplomática y alguien consigue. Me da una conexión con el alto mando. Necesitan saber lo que acabamos de descubrir. Aquí. Los belianos obedecieron. La galaxia estaba a punto de aprender sobre los buques de guerra humanos. Y nada volvería a ser lo mismo. De nuevo. Las noticias viajaron rápido por la galaxia. A pocas horas del incidente. Redes de comunicación a través de cientos de mundos iluminados con informes. El imperio berliano, conocido en todo el estrellas por su poder militar y su orgullo, se había echado atrás ante un solo barco humano. La historia se extendió como un reguero de pólvora. A través de la hierba seca. En el Gran Consejo. Cámaras en el mundo neutral de Peltara. El embajador Teaong se sentó en su oficina revisando los informes de incidentes. Era un hombre mayor con plata, enhebrando a través de su cabello negro, y él había pasado 30 años en el ámbito diplomático. Servicio. Había visto muchas crisis. Manejó muchas situaciones difíciles. Pero esto era diferente. Este era el momento. Se había estado preparando desde la humanidad. Se unió al Consejo Galáctico. Su asistente, un joven diplomático llamado Ji-Wan, entró rápidamente a la oficina. Embajador, tiene solicitudes de reuniones a partir del 17. Diferentes especies. Todos quieren saber. Sobre lo indomable, sobre nuestra flota, sobre nuestras capacidades militares. Taun asintió lentamente. Esperaba esto. Él. La galaxia se ha contentado con pensar en nosotros. Como comerciantes y exploradores pacíficos. Ahora. Ellos saben diferente. Ahora ellos son. Miedo. ¿Vas a decirles la verdad? Algo de verdad, respondió Taun. Suficiente para hacerles pensar cuidadosamente. Antes de que hagan alguna tontería. No. Suficiente para hacerlos entrar en pánico. Hubo una timbre en la puerta. Secretaria Taun anunció que el consejero Vesca de la Peltari había llegado por una urgencia. Reunión. Los Peltari eran una antigua especies, sus cuerpos hechos de un sustancia cristalina que brillaba con luz interior. Eran conocidos por su sabiduría y su influencia en la consejo. Envíenlos, dijo Taeyong. Fresa entró, su forma cristalina. Atrapa la luz y lanza arcoíris. Patrones en las paredes. Cuando ellos hablaron, su voz resonó como si hubiera golpeado. Vaso. Embajador Taong, gracias por verme con tan poca antelación. Por supuesto, consejero. Por favor, siéntese. Taun señaló una silla diseñada para ellos. Fisiología única. La vesícula se asentó en el asiento, sus colores cambiando para mostrar preocupación. Hablaré directamente. Embajador. ¿Qué pasó con él? Los belianos han causado considerable alarma en el Consejo. Debemos entender. ¿Cómo? ¿Posee la humanidad un buque de guerra de tal calibre? ¿Capacidad? Taun sirvió té. Un humano. Costumbre que siempre realizaba durante
Conversaciones difíciles. Le dio tiempo para pensar. Consejero, la humanidad tiene. He estado viajando en el espacio durante más de 150 años. Años. ¿Qué te hizo pensar que solo poseía barcos pequeños? Su comercio. Buques, sus barcos de exploración. El recipiente humano que hemos encontrado tiene sido modestos en tamaño y capacidad. Nosotros. Supuse que esto representaba tu nivel tecnológico. Town bebió un sorbo. Su té. Te has encontrado con nuestro consejero de flota civil. Él, el Indomable, es un buque militar. Nosotros. No suelen enviar buques de guerra para comerciar. Negociaciones o funciones diplomáticas. Los colores de Resca cambiaron rápidamente, indicando profunda reflexión y sorpresa. Mira, esto es algo significativo. Distinción. ¿Y cuántas de esas embarcaciones? ¿Qué posee la humanidad? ¿Esa información? Está clasificado, me temo, dijo Town. Suavemente. Pero te puedo decir esto. El Indomable no es nuestro barco más grande. Ni siquiera está entre nuestro top 20 más grande. Buques. El silencio que siguió fue pesado. La forma cristalina de Fresca se fue completamente quieto, lo cual en el cuerpo de Peltari. El lenguaje indicaba conmoción. Embajador. Fresca dijo lentamente. Me estás diciendo que la humanidad ha estado operando en nuestra espacio para 20 ciclos con un militar. Una fuerza mucho mayor de lo que cualquiera sospechaba. Hemos estado operando con un ejército. Fuerza apropiada para defender nuestra territorio y nuestro pueblo. Town. Corregido. Nunca hemos ocultado nuestro capacidades. Simplemente no mostramos ellos a menos que sea necesario. Hay una diferencia entre secreto y discreción. La galaxia verá esto como engaño. La galaxia hizo suposiciones. Town respondió con firmeza. No mentimos. No fingimos. Enviamos comerciantes y exploradores porque vinimos en paz. Nosotros mantuvimos nuestros buques de guerra en nuestro propio territorio, porque no queríamos aparecer amenazante. ¿Habrías preferido que llegó a cada reunión diplomática con rastas? Besica lo consideró. No, eso habría causado miedo y sospecha, pero esta revelación sigue siendo motivo de preocupación. Las especies se preguntarán, ¿qué más ha ocultado la humanidad? Lo harán. Me pregunto cuáles son tus intenciones. Entonces dejaremos claras nuestras intenciones. Town dejó su taza de té. Con tu permiso, consejero, me gustaría solicitar una sesión de emergencia de la Consejo Galáctico. Quiero dirigirme estas preocupaciones públicamente y honestamente. ¿Revelarías tu fuerza militar? Abiertamente. No números exactos, no información clasificada, pero sí, lo haré. Reconocer que la humanidad posee una fuerza militar significativa, y lo haré. Explicar por qué y qué pretendemos hacer con él. Los colores de Fresca cambiaron para mostrar respeto y curiosidad. Esto es audaz. Embajador. Podría salir muy mal. O podría establecer confianza. Taeyong respondió. La galaxia nos acaba de ver. Demostrar moderación. Capitán Hiwan. Podría haber destruido esa flota veriana. Ella eligió no hacerlo. Ella eligió advertir a ellos, a educarlos, a darles una oportunidad de dar marcha atrás pacíficamente. Eso dice más sobre la humanidad que el tamaño de nuestros barcos lo hace. Tal vez, dijo Bra, organizará la sesión del consejo. Pero sea preparado, embajador. Habrá preguntas difíciles. Habrá acusaciones. Algunas especies se enojarán. Que no se les dijo. Otros lo sabrán. Asustados. Exigirán respuestas. Yo lo entenderé, dijo Taeyong. Y lo haré. Dals respuestas honestas. Mientras tanto, al otro lado de la galaxia, en el
Cuartel general militar de una docena. Diferentes especies, oficiales de inteligencia. Trabajaron frenéticamente. Tiraron de cada un poco de información que tenían sobre el espacio humano. Analizaron las rutas comerciales, patrones de comunicación, energía, firmas. Buscaron señales de astilleros, bases, movimientos de flotas. ¿Qué? Los encontraron aterrorizados. Los Seltani. Enjambre, una especie que se enorgullecía de sus capacidades de recopilación de inteligencia. Descubrió evidencia de 47 importantes humanos. Instalaciones militares. El Mesbari. Jerarquía corporativa, cuyo comerciante. Los barcos viajaban por todas partes y se dieron cuenta de que regiones enteras del espacio humano no tenían tráfico civil en absoluto. Eran zonas militares claramente marcadas y vigilados cuidadosamente. Y en todas partes, el analista encontró el mismo patrón. Humanos. Mantuvieron sus civiles y militares. Operaciones completamente separadas. Los traidores estaban desarmados o ligeramente armados. Sus exploradores solo llevaban equipo defensivo. Armas, pero sus buques militares, cuando pudieron ser detectados, fueron más poderoso que cualquier cosa que la galaxia tenía. Esperado de una especie tan joven. En el cuartel general de la Gran Flota de Bería, el comandante supremo Netix leyó el informa con creciente inquietud. El personal de inteligencia había compilado todo lo que pudieron encontrar, y la imagen que emergió no tenía precedentes. ¿Cuántos buques de guerra tienen?, preguntó su oficial de inteligencia, Bin. Estimaciones conservadoras sitúan su flota activa de más de 3.000 buques. Número de naves capitales del comandante supremo. Al menos 200, y hemos detectado evidencia de 6 embarcaciones que se encuentran significativamente más grande que él. Indomables. Creemos que son portadores. Buques de clase capaces de desplegarse. Cientos de naves de ataque cada una. Netix. Las mandíbulas chasqueaban agitadas. Y nosotros no sabíamos nada de esto. Nada. Sabíamos solo lo que nos mostraron, comandante. Y. Nos mostraron civiles y diplomáticos. El comandante Texel, que había sido convocado de su flota para dar su informe en persona, habló. Comandante supremo. Hay algo más que debe saber. Su moderación. Mi flota estaba completamente a su merced. Tenían fuego. Soluciones para mis 12 barcos. Ellos. Podría habernos matado a todos en segundos. En lugar de eso, dispararon tiros de advertencia. Disparos de advertencia perfectos, demostrando su precisión y su control. Y. Luego se ofrecieron a hablar. Ellos. Entiende el poder, dijo Netik lentamente. Poseen una fuerza abrumadora, pero eligen la diplomacia cuando es posible. Esto es inusual. La mayoría de las especies que ganan tal poder está ansioso por usarlo. Señor, Varón agregó, hemos estado estudiando la historia humana desde su perspectiva pública. Bases de datos. Tienen un dicho que dice, aparece con frecuencia en sus fuerzas armadas. Doctrina. Va y habla suavemente y llevar un palo grande. Lo que significa que significa. Sé cortés en tus palabras pero poderoso en sus capacidades. Para negociar desde una posición de fuerza sino preferir. Negociación sobre la violencia. Netix. Lo consideré durante mucho tiempo. Finalmente, tomó su decisión. Lo haremos. Enviar una disculpa formal a los humanos como ellos lo solicitaron y nosotros atenderemos esto. Reunión del Consejo que su embajador ha llamado. Quiero escuchar lo que dicen. Tengo que decirlo. Quiero entender esto. Humanos antes de que cometamos más errores. La galaxia estaba observando a la humanidad ahora. Y la humanidad estaba a punto de hablar. La Cámara del Consejo Galáctico era una maravilla de ingeniería y diplomacia. Construido para
acomodar cientos de diferentes especies, presentaba ambientes que van desde secciones submarinas para seres acuáticos a cámaras de alta presión, para criaturas de mundos de gravedad pesada. El salón de actos principal podría albergar representantes de 300 especies, cada una en su propia zona de asientos personalizada. Hoy, todos los asientos estaban ocupados. Se había corrido la voz. Difundir sobre la sesión de emergencia, y todos querían escuchar lo que decían los humanos. Diría, el aire zumbaba con conversación en 100 diferentes idiomas, traducidos en tiempo real por sistemas informáticos sofisticados. El embajador Taeyong se encontraba en el lugar humano, área de delegación, flanqueada por el almirante Sano y el ministro de Defensa, Isul. El almirante Sano era un hombre alto con una rostro severo y porte de alguien que había pasado toda su vida en servicio militar. Estuvo al mando del tercer flota, una de las principales naves navales de la humanidad. Formaciones. El ministro Isil era más joven. Una mujer de mente aguda que supervisó todo. Operaciones de defensa de la humanidad. El consejero Vesca convocó la sesión para orden. Su forma cristalina brillaba brillantemente en el centro de la cámara. Este consejo se ha reunido para abordar preocupaciones con respecto a los terrícolas, las capacidades militares de la Federación y intenciones. El embajador Tauna solicitó esta oportunidad para hablar. Él tiene la palabra, embajador. Taun dio un paso adelante para hablar. Plataforma. Su voz se amplificó y, traducido, llegó a todos los rincones del amplia cámara. Gracias, abogado. Yo solicité esta sesión porque creo en honestidad y transparencia. Reciente. Los acontecimientos han revelado que la galaxia no entiendo completamente el poder militar de la humanidad. Capacidades. Hoy quiero abordar eso directamente. Él activó el pantalla holográfica. Una imagen de la Tierra. Aparecieron girando lentamente. Océanos azules. Continentes verdes. Nubes blancas. Mundo hermoso. Cuando la humanidad alcanzó las estrellas, las llevamos con nosotros. Lecciones de nuestra historia. Somos una especie que ha conocido guerras terribles. Hemos visto imperios surgir y caer. Hemos visto civilizaciones destruirse a sí mismas, mediante la violencia y la codicia. Las experiencias nos enseñaron verdades dolorosas sobre el poder y su uso. La pantalla, desplazado, mostrando buques de guerra humanos. Forma masiva de un dreadnought, el elegante. Líneas de cruceros, la eficiencia mortal. De destructores. Jadeos y murmullos. Resonó por la cámara. Sí, nosotros. Construyó una flota poderosa. Continuó. Lo hicimos porque la historia nos enseñó que la fuerza impide. El conflicto tiene más frecuencia que la que lo causa. Una defensa fuerte protege mejor la paz que la debilidad jamás podría. Pero también aprendí que mostrar fuerza crea miedo innecesariamente. Y el miedo conduce a los mismos conflictos que buscamos evitar. Así que tomamos una decisión. Almirante Sango dio un paso adelante. Su porte militar que llama la atención. Nosotros optó por separar a nuestros civiles y operaciones militares por completo. Nuestras exploradores, comerciantes y diplomáticos. Representar la paz de la humanidad. Intenciones. Viajan por la galaxia. Desarmados o ligeramente armados. Buscan comercio, conocimiento y amistad. Los militares protegen nuestro espacio y nuestra gente, pero no lo exhibimos ante la galaxia a menos que sea necesario. Esto fue un engaño. Se escuchó una voz de la asamblea. Pertenecía a embajador Keyex de los Dratani. Coalición, una especie conocida por sus políticas militares agresivas.
Escondiste tu fuerza mientras nos mirabas. Recopilaste información mientras. Fingiendo ser débil. Taun se volvió hacia. Enfrentamos a la delegación Dratani con calma. Nosotros. No pretendí ser débil, embajador. Kelix. Simplemente no demostramos nuestra fuerza. Hay una diferencia. Nosotros. Nunca mentimos sobre nuestras capacidades. Nosotros. Nunca afirmamos estar indefensos. Nosotros. Simplemente no trajeron buques de guerra a reuniones diplomáticas. ¿Habrías? ¿Prefería ese enfoque? ¿Deberíamos haberlo hecho? ¿Llegó a cada negociación comercial con acorazados en órbita? Deberías haber estado honesto sobre su fuerza militar. Nosotros. Nunca le preguntaron. Respondió Taun simplemente. Nadie preguntó por nuestro ejército. Capacidades. Todos ustedes asumieron que nuestras. Los buques civiles representaban todo nuestro potencial. Nivel tecnológico. Esa suposición era tuyo, no nuestro engaño. Otra voz habló. Esta, perteneciente al consejero Metus de la jerarquía Krell. Pero seguro que lo sabías. Que haríamos esa suposición. Seguramente entendiste que ocultar tal cosa. La flota causaría preocupación cuando. Descubierto. El ministro Hale respondió a esto. Pregunta. Sí. Lo entendimos y lo hicimos. Preparado para este día. Por eso nosotros. Solicitó esta sesión. Podríamos saber. Seguimos manteniendo a nuestros militares en nuestro espacio propio operando silenciosamente. Pero el incidente con la flota berliana hizo. El secreto es imposible. Así que, en cambio, elige la transparencia. Ella la activó. Otra pantalla holográfica. Soy preparado para compartir lo siguiente. Información con este consejo. El tamaño aproximado y composición de nuestra flota militar activa. Las ubicaciones de nuestras principales bases navales y astilleros. Nuestras doctrinas defensivas y estratégicas. Principios. No compartiremos información clasificada. Información técnica, pero la compartiremos. Suficiente para que entiendas quiénes somos. Y lo que pretendemos. La cámara estalló. En una conversación sorprendida. Esto fue. Sin precedentes. Las especies protegieron su secretos militares cuidadosamente. Revelando. Tal información era una señal de confianza extrema o extrema. Tontería. ¿Por qué? Preguntó el consejero Vesca. ¿Por qué revelar esta información ahora? Taun. Retomó la palabra. Porque creemos. Ese miedo viene de lo desconocido. Escondiéndose. Nuestra flota estaba destinada a evitar aparecer amenazante. Pero ahora que el secreto es afuera, seguir ocultando información. Solo crean más miedo y sospecha. Así que, elegimos el enfoque opuesto. Nosotros. Elige la apertura. Miró a su alrededor. Cámara, haciendo contacto visual con tantos delegaciones como sea posible. No somos los primera especie en construir un fuerte. Militares. Probablemente no seamos los últimos. Pero podemos ser los primeros en admitirlo abiertamente. Que la fuerza sirve mejor a la paz cuando se sabe y se entiende más bien que oculto y temido. Almirante Zungo. Continuó la presentación. Nuestra flota consta de aproximadamente 3.000 activos buques militares. De estos, 200 son desde naves capitales hasta dreadnoughts y portaaviones. El resto son cruceros, destructores, fragatas y buques de apoyo. Contamos con 47. Las principales instalaciones militares en todo nuestro territorio. Todos ellos están claramente marcado y evitado por el tráfico civil. Los números flotaban en el aire. Eran asombroso. La mayoría de las especies individuales en el Consejo tenía flotas una fracción de ese tamaño. Incluso las grandes potencias como el Imperio Bellian o el Enjambre Seltani operaban flotas de escala similar. Y.
Habían estado haciendo carenado espacial durante miles de años. Sin embargo, Town dijo, los números por sí solos no cuentan la historia completa. Historia. Déjame contarte sobre el capitán Hivan del Indomable. Cuando Berlian. Las fuerzas escanearon activamente su nave apuntando a los sensores, cometiendo un acto de guerra bajo la ley galáctica, ella tenía todo derecho a destruirlos. Sus armas eran superior. Su posición era ventajosa. Ella podría haber eliminado todo eso. Flota sin riesgo significativo. Él hizo una pausa, dejando que el peso de aquellos. Las palabras calaron hondo, pero ella no. Ella disparó tiros de advertencia perfecta. Tomas que demostraron su capacidad, sin derramar sangre. Y entonces ella se ofreció a hablar. Citó la antigua. Tratados que la mayoría de las especies tienen olvidado. Ella les dio a los berianos todo. Oportunidad de dar marcha atrás pacíficamente. Esto es lo que el poder militar de la humanidad sirve. Ni conquista, ni dominación. Pero la protección de la paz y la preservación de la vida. Ministro Esaú dio un paso adelante para la parte final de la presentación. Entendemos que esta revelación ha causado preocupación y miedo. Entendemos que muchos de ustedes están preguntándose qué pretende hacer la humanidad con este poder. Así que, déjenme ser claro. Nosotros proponer la creación de un nuevo marco para la seguridad galáctica. Una defensa mutua. Pacto combinado con un ejército completo. Transparencia entre todos los firmantes. Ella piensa en eso antes de continuar. No. Flotas ocultas, sin armas secretas, solo. Cooperación honesta. Especies que se unen. Este pacto se comprometería a defender cada uno. Otros, sino también a estar completamente abiertos sobre sus capacidades militares. Nosotros creemos que este enfoque reducirá el miedo, prevenir malentendidos y hacer que una galaxia más segura para todos. La cámara quedó en silencio. Esto fue audaz. Esto fue radical. Nunca antes había sucedido algo así. Nunca se ha propuesto antes. La elección es tuyo, concluyó Taeyong. Hemos demostrado. Eres nuestra fuerza. Te hemos explicado nuestra intenciones. Ahora te ofrecemos asociación. Esperamos que considere con cuidado. La sesión terminó con más preguntas que respuestas, pero una semilla había sido plantado. La galaxia nunca mira a la humanidad de la misma manera otra vez. Los días siguientes a la sesión del Consejo fueron lleno de intenso debate en todo el mundo. Galaxia. En las cámaras de gobierno, los militares. Sedes y foros públicos sobre cientos de mundos, seres discutieron sobre la revelación de la humanidad y su propuesta. Pacto de defensa. En el mundo natal de Blion, el comandante supremo Netik se sentó en una reunión de estrategia con sus altos oficiales y asesores gubernamentales. La habitación fue construida en estilo tradicional. Estilo berliano con techos altos y paredes decoradas con pancartas de antiguas batallas. Hoy, aquellos orgullosos símbolos de victoria militar sentidos. Algo hueco. El Alto Consejo quiere saber nuestra recomendación, dijo Netix, mientras sus 4 ojos escaneaban el rostros alrededor de la mesa. Debería el imperio berliano se une a esta defensa humana. Pacto. General Corbis, comandante de la flota local, habló primero. Sus escamas estaban oscuros por la edad y las cicatrices de batalla. En absoluto. Es una trampa. Quieren que revelemos nuestros secretos militares para que pueden explotar nuestras debilidades. El comandante Tesral, que había estado presente en el incidente original, no estuvo de acuerdo. Con todo respeto, general, yo estuve allí. Vio lo que el Indomable podía hacer. Sí, la humanidad quería explotarnos. Ellos
Podría haber empezado destruyendo toda la flota. Tenían el poder. Ellos. Optó por la moderación. Un incidente. No prueba sus intenciones para él. Futuro, argumentó Corbis. No, admitió. Él, pero lo sugiere. Y nuestro. Los informes de inteligencia confirman lo que el embajador dijo, los humanos mantienen su militares separados de sus civiles. Nunca han utilizado su flota. Agresivamente. Defienden sus fronteras. Sí, pero no se han expandido. Conquista. Bin, el oficial de inteligencia, añadió su análisis. He pasado semanas estudiando la historia y el comportamiento humano. Su embajador tenía razón en una cosa. Han experimentado cosas terribles. Guerras en su propio mundo. Ellos saben qué costo de la violencia esto parece tener. Moldeó significativamente su filosofía. La filosofía no significa nada cuando el poder está en juego. Involucrado. El general Corbis dijo con firmeza. Netix levantó una mano con garras para. Silencio. Consideremos esto. Prácticamente. ¿Cuáles son nuestras opciones? Nosotros. Puede rechazar el pacto y mantener el secreto. Sobre nuestra propia flota. Pero nuestros secretos son. No es tan secreto como pensábamos. Humano. La inteligencia es claramente sofisticada. Probablemente sepan más sobre nosotros que nosotros mismos. Saber sobre ellos. Hizo un gesto hacia pantalla holográfica que muestra mapas estelares. O podemos unirnos a este pacto. Revelamos nuestra capacidades militares, pero ganamos acceso a su tecnología, su pensamiento estratégico, y la mayoría. Lo más importante es que establecemos confianza. Sí. Siempre hay un conflicto con otro poder, tendríamos a los humanos como aliados. Eso supone que honrarían el pacto. Corbis dijo que honraron el convenciones galácticas. El señalado. Tratados de miles de años de antigüedad que la mayoría de las especies lo han olvidado. Lo sabían. Esas leyes son mejores que las que usamos nosotros. Sugiere que toman los acuerdos en serio. El debate continuó durante horas. El imperio. Discusiones similares tuvieron lugar. Lugar en las milicias, oficinas gubernamentales, e incluso en público. Espacios. El pueblo beliano, orgulloso y guerreros, se vieron obligados a reconsiderar su lugar en la galaxia. En el mundo de cristal de Pelar, consejero. Vesca se reunió con el Consejo de Ancianos. Los seres antiguos que guiaron a sus especies. La reunión tuvo lugar en el Salón de las Reflexiones, donde se cristalizan. Las paredes atraparon y multiplicaron la luz. Patrones infinitos. Los humanos tienen. Cambió el juego, explicó Resca. Sus colores cambian para mostrar preocupación y curiosidad. Durante 10.000 años hemos mantenido paz a través de un cuidadoso equilibrio. No. Las especies se volvieron demasiado poderosas. No hay alianza. Se volvió demasiado dominante, pero la humanidad alteró ese equilibrio. El Elder Tessix, la forma cristalina se había vuelto opaca con la edad, pero cuya mente permaneció aguda, respondió en la voz resonante de su especie. No, totalmente cierto. La humanidad ha revelado que el equilibrio era una ilusión. Ellos fuimos poderosos todo el tiempo. Simplemente lo hicimos. No lo saben. Lo que los convierte en muy inteligente o muy paciente. Otro. El anciano notó. Ambos. Quizás, dijo Resca. Pero ahora ofrecen transparencia. Ellos quieren eliminar precisamente lo que ellos. Utilizarlos para su beneficio. La pregunta es, ¿por qué? El Elder T6 consideró este temor. No es su miedo a nosotros, sino su miedo a que puede conducir el poder militar oculto. Si su historia es tan violenta como ellos. Afirman que saben que las carreras armamentistas secretas conducen a guerras catastróficas. Son tratando de evitarlo revelando
Todo. Eso parece ingenuo o sabio. Respondieron. Considere si todos los principales. Los poderes conocen las capacidades de cada uno. Los ataques sorpresa se vuelven imposibles. La planificación estratégica se convierte en una cuestión de factores conocidos en lugar de peligrosos. Suposiciones. En teoría, podría hacer. La guerra es menos probable. En teoría, Bresca. De acuerdo. Pero en la práctica, consejero, esto nunca se ha intentado de tal manera. Escala. Entonces quizás sea hora de intentarlo. Algo nuevo. Tess. Dijo, las viejas costumbres. Han mantenido la paz, pero también han mantenido nosotros limitados. El miedo a lo desconocido impidió la cooperación. Si la humanidad puede muéstranos un camino mejor, ¿no deberíamos? ¿Al menos lo consideras? En la empresa, torres de la jerarquía Mesbari, el debate adquirió un carácter diferente. Los Mesbari eran comerciantes y comerciantes. Primero, los guerreros después. Sus decisiones se basaban en ganancias y pérdidas, riesgos y recompensa. Trademnix revisó las finanzas. Proyecciones con su consejo asesor. Si nos unimos a este pacto, ganaremos ciertas protecciones militares, pero también revelamos la ubicación y la fuerza de nuestra defensa. Fuerzas. Esta información podría ser utilizada contra nosotros por parte de los competidores. Sin embargo, señaló el director financiero Kellis, también obtenemos acceso a los mercados humanos y tecnología. Nuestro análisis sugiere que las capacidades de fabricación humana superan nuestras estimaciones por un margen significativo. Los acuerdos comerciales con ellos podrían ser extremadamente rentables, suponiendo que honrar esos acuerdos. Han honrado todos los acuerdos comerciales. Hasta ahora, Kellis señaló los comerciantes son conocidos por su confiabilidad. ¿Por qué? ¿Serían diferentes sus fuerzas armadas? Belnix consideró esto. El método Mesbari era calcular probabilidades y tomar decisiones basado en el valor esperado. ¿Cuáles son las probabilidades de conflicto con la humanidad si rechazar el pacto? Desconocido, pero probablemente bajo. No han mostrado agresividad. Tendencias. Y las probabilidades de conflicto con otros especies si no tenemos aliados fuertes. Más alto y creciente. El Seltani. El enjambre se ha estado expandiendo agresivamente. La coalición Dratani hace amenazas. Regularmente. Sin alianzas fuertes, nosotros son vulnerables. Por lo tanto, unirse al pacto reduce nuestro riesgo general mientras potencialmente aumentando las ganancias. Eso es nuestro análisis. Sí, Belnik hizo su decisión. Entonces recomendaremos unirse. La gestión de riesgos favorece esto. Elección. En toda la galaxia, similar. Se realizaron cálculos. Los Krell. La jerarquía debatió la estrategia. Implicaciones. La Unión Tendari se preocupó sobre la soberanía. El colectivo Orlani cuestionó los mecanismos de aplicación. Pero poco a poco se empezó a formar un consenso. No es un acuerdo universal, pero sí un acuerdo creciente. Entendiendo que la propuesta de la humanidad ofreció algo valioso. En una galaxia donde se esconden todas las especies. Su fuerza y temían vecinos, la transparencia fue total. Radical. Fue aterrador, pero fue también potencialmente revolucionario. 3 semanas después de la sesión del Consejo, el embajador Tayong recibió una comunicación privada del consejero Vesca. Embajador, yo pensé que debería saberlo. 7 importantes. Las especies han expresado formalmente su interés al unirse a su pacto de defensa. Otros 15 lo están considerando seriamente. El Consejo votará sobre la aprobación del pacto como marco oficial en 2 semanas. Town sintió que el alivio lo invadía. Eso, excelente noticia, consejero.
Gracias por informarme. No me agradezcas aún. Fresca advirtió. Todavía hay oposición significativa. Eldratani. La coalición ha llamado a su propuesta. Peligroso. El enjambre Seltani ha sido silencioso, lo cual es preocupante, y hay muchas especies más pequeñas que temen que este pacto creará un nuevo poder dominante. Bloque de alimentación. Preocupaciones razonables. Taun. Reconocido. Tendremos que abordar con cuidado. En efecto. Pero, embajador, debo preguntar, ¿por qué estás haciendo esto realmente? ¿Esto? La verdad. Taun guardó silencio por un momento. Entonces respondió honestamente. Porque tenemos miedo, consejero, no de usted o de cualquier especie específica, pero repitiendo nuestra propia historia. Humanidad. Casi se destruyó a sí misma por la guerra y sospecha. No queremos verla. La galaxia comete los mismos errores. Este pacto no se trata solo de cooperación militar. Se trata de generar confianza, y la confianza comienza con la honestidad. Los colores de Fresca cambió para mostrar un profundo respeto. Eso es lo que esperaba que dijeras. Lo haré. Apoya tu propuesta en el Consejo. Embajador, veamos si la galaxia está listo para la honestidad. La votación estaba fijada. La galaxia decidiría. El día de la votación del Consejo llegó con tensión. Se podía sentir a través de la galaxia. La gran cámara se llenó una vez más. Pero, esta vez el ambiente era diferente. Hoy en día, las especies se comprometerían a seguir un camino que podría cambiar el equilibrio de poder. Para siempre. El embajador Tallón estaba en el área de delegación humana intentando aparecer calma. A su lado, el almirante Sano observaba las especies reunidas con el cuidado ojo de un estratega militar. El ministro de Defensa Esil revisó sus notas una última vez, preparándose para las preguntas que seguramente vendría. ¿Estamos listos para esto?, preguntó Isil en voz baja. Tenemos, Ser, respondió Taong. Este es el momento en que todo cambia o cae. Aparte. El consejero Vesca llamó a la sesión a pedido. Su forma cristalina brillaba con autoridad formal. El Consejo votará ahora sobre la resolución 847. El establecimiento de la Galáctica. Coalición de Defensa y Transparencia. Marco propuesto por los Terran. Federación. Antes de la votación, escucharemos el texto final. Declaraciones de apoyo y oposición. Delegaciones. Embajador Kellix de los Dratani. La coalición fue la primera en hablar. Los Dratani eran agresivos por naturaleza. Su cultura se basaba en la fuerza y dominio. La voz de Kellix era áspera. Esta propuesta es peligrosa. Nos pide, para revelar nuestras defensas, para exponer nuestras debilidades, todas basadas en promesas de cooperación. Pero las promesas son vacías. Los humanos parecían pacíficos mientras se escondían. Flota masiva. ¿Qué más son? ¿Escondiéndose? ¿Cómo podemos confiar en las especies que ya nos han engañado? Murmullos de el acuerdo se extendió por algunos. Delegaciones. Consejero Metus de los CRE. La jerarquía habló a continuación, su tono más medido. Los CRE han analizado esto. Propuesta con cuidado. Vemos beneficios, pero también riesgos. La transparencia suena noble, pero elimina ventajas estratégicas que han mantenido la paz durante generaciones. Sí. Todas las especies se conocen entre sí. Capacidades, lo que impide la más fuerte simplemente tomando lo que tienen. ¿Quieres? Era una pregunta justa, una que Taun lo había esperado. Entonces, Supremo, comandante Netix del Imperio Reliano, dio un paso adelante. Hubo un colectivo. Inhalación. Los Belianos habían sido los más directamente afectados por la revelación de la humanidad. Su apoyo o
La oposición podría influir en muchos votos. El Imperio Vergiano apoyará esto. Propuesta, anunció claramente Netix. Sus 4 ojos recorrieron la cámara. Sí, la humanidad nos sorprendió. Sí, ellos poseían capacidades que no teníamos. Esperar. Pero cuando tuvieron el poder de destruir mi flota, ellos eligieron la misericordia. ¿Cuándo? Podrían haber aprovechado su ventaja. Eligieron el diálogo. Esta propuesta no es perfecto, pero ofrece algo que nunca he tenido una oportunidad de ir más allá. Miedo. El comandante Texel estaba de pie junto a su comandante supremo, añadiendo su voz. Yo estaba allí. Sentí el terror de enfrentarme. Una fuerza abrumadora, pero también fui testigo. Moderación y honor. Los humanos podrían haberme hecho un enemigo ese día. En cambio, hicieron un aliado potencial que vale la pena. Más que cualquier secreto estratégico. La marea estaba empezando a cambiar. Trademaster. Belnix de la jerarquía Mesbari habló. A continuación, se exponen los beneficios económicos. El consejero Vesca explicó cómo la transparencia podría reducir el riesgo de conflictos accidentales. Uno por uno. Las voces de apoyo generaron impulso, pero entonces embajador Serit de Seltani. Enjambre, pidió hablar. Los Seltani eran insectos, una especie de mente colmena con miles de millones de miembros individuales compartiendo una sola conciencia. Eran poderosos. Reservado y había permanecido ominosamente silencioso. Hasta ahora. La voz de Serit vibraba con el trasfondo de innumerables individuos. Hablando como uno solo. El enjambre tiene. Consideró esta propuesta cuidadosamente. Nosotros. Entender el razonamiento humano. Nosotros. Reconocer los beneficios potenciales. Pero tenemos preocupaciones que deben abordarse. La cámara quedó en silencio esperando. Si nosotros. Únete a este pacto y revelamos nuestro ejército. Estructura. Pero el ejército del enjambre no se separa de nuestra sociedad civil. Población. Cada miembro puede convertirse en un soldado. Cada colonia puede convertirse en una fortaleza. ¿Cómo mostramos transparencia? Cuando nuestra propia naturaleza es nuestra defensa. Fue una pregunta brillante, una que cortó a un desafío fundamental. Diferente. Las especies tenían diferentes formas de organizarse. Su poder militar. Un modelo único. La solución podría no funcionar para todos. Taun solicitó permiso para responder. El embajador Serit plantea una excelente punto. El marco que proponemos debe ser lo suficientemente flexible para tener en cuenta diferentes naturalezas de las especies. Para los Siltani, la transparencia podría significar compartir distribuciones de población e industria, capacidad en lugar de tradicional, activos militares. El objetivo no es obligar a todos a seguir el mismo modelo, pero para eliminar incógnitas peligrosas que podría conducir a un error de cálculo y a una guerra. Serit pareció considerar esto, y si las especies no pueden o no quieren participar. ¿Y entonces qué? Entonces se quedan fuera de la pacto, respondió Taong simplemente. No somos tratando de obligar a cualquiera, pero a aquellos que únase y obtenga los beneficios del colectivo. Defensa y eliminó la incertidumbre. Los que se quedan fuera deben arreglárselas por sí mismos. Como siempre lo han hecho. Ministro Isul. Añadido. También proponemos una neutralidad. Comité de supervisión para verificar reclamaciones de transparencia. Especies de fuera del pacto podría servir en este comité, garantizando la equidad y reduciendo el riesgo de engaño. El debate continuó durante horas. Se atendió cada inquietud, cada pregunta. Respondido lo más completamente posible. Taun sintió que el cansancio se apoderaba de él. Pero no pude demostrarlo. Esto fue demasiado importante. Por último,
El consejero Vesca. Se pidió la votación. Todas las delegaciones han sido escuchados. Ahora procederemos con la votación formal sobre la resolución 847. Cada especie registrará su decisión: apoyar, oponerse o abstenerse. El sistema de votación se activó. La elección de la delegación quedaría registrada. Al mismo tiempo, impidiendo que alguien dejarse influenciar por ver votar a otros. Taun contuvo la respiración. A su lado, el almirante Sano permaneció completamente inmóvil. Su disciplina militar se nota. El ministro Isil agarró el borde de su consola. El periodo de votación fue de solo 60 segundos, pero se sintieron como horas. Taun observó cómo el contador avanzaba. 50 segundos, 40, 30. Especies en todo él. La galaxia estaba tomando la decisión correcta. Ahora, elegir entre el miedo y la confianza. Entre las viejas formas y algo nuevo. 10 segundos. 5. Se cerró la votación. La consejera Vesica revisó los resultados. Su forma cristalina cambia de color. De una manera que podría haber sido una sorpresa. O aprobación. Cuando hablaban, su voz se escuchaba. En toda la cámara. La votación es completa. Se aprueba la resolución 847. 68. Especies a favor, 23 en contra, 41. Absteniéndose. La defensa galáctica. El marco de coalición y transparencia es. Por la presente se establece como un funcionario. Marco del Consejo. Especies que deseen. Únase ahora puede comenzar la adhesión. Proceso. La Cámara estalló. Algunos. Las delegaciones vitorearon. Otros se sentaron en silencio atónito. Algunos salieron en protesta. Pero la votación se hizo. Taun sintió algo que no esperaba. No alivio, pero responsabilidad. Tenían. Lo conseguí. Pero ahora venía la parte más difícil. Tenían que hacer que esto funcionara. Almirante. Sano se volvió hacia él. Felicidades. Embajador. Acabas de cambiar la galaxia. Todos lo hicimos. Taeyong respondió. Pero ahora nosotros. Tenemos que demostrar que fue el cambio correcto. En cuestión de horas, el primer funcionario. Las solicitudes para unirse a la coalición comenzaron. Llegando. El Imperio Beliano, como prometieron, presentaron su solicitud. Inmediatamente. La jerarquía de Mesbari. Seguido en cuestión de minutos. Los Peltari. La concordia se había aplicado antes de la sesión. Incluso terminó. En la delegación humana. Cámaras privadas. Taong, Sano e Isil. Se reunieron para planificar los próximos pasos. Necesitamos establecer los protocolos de verificación. Inmediatamente, dijo Isel. Y necesitamos. Primero hagamos nuestro propio informe de transparencia. Estableció el estándar. De acuerdo. Sano asintió. Trabajaré con el comando de la flota para preparar una declaración completa. Enviar números, ubicaciones de bases, doctrina, resúmenes, todo lo que prometimos. ¿Qué? Sobre las especies que se opusieron o se abstuvo, preguntó Taun. No podemos ignorarlos. No, de acuerdo. Nos ponemos en contacto. Ofrecemos diálogo. Les mostramos que unirse a la coalición no significa renunciar a la soberanía. Significa elegir la cooperación en lugar del aislamiento. Taigun miró por la ventana hacia él. Estrellas más allá. En algún lugar allá afuera. El capitán Jiwan todavía estaba a bordo de él. Indomable cumpliendo con su deber. Ella tenía. Todo esto empezó con un acto de moderación. Ahora les tocaba a los diplomáticos y los políticos para aprovechar lo que ella tenía. Comenzado. Pongámonos a trabajar, dijo. La galaxia está observando. Necesitamos demostrarlo. Esto no eran solo palabras. Necesitamos muestrarles que realmente puede funcionar. El trabajo apenas comenzaba.
Pero para él, por primera vez, la galaxia había decidido intentarlo. Algo diferente. Ya sea que, el éxito estaba por verse. 6 meses. Había pasado desde la votación. El Galáctico. La coalición de defensa ya no era solo una idea en papel. Era real, funcionaba y crecía. 23 especies se han unido formalmente a. Cada semana llegan más solicitudes. El capitán Hiwan se encontraba en el puente del Indomable, pero la vista exterior era muy diferente a hace 6 meses. Ella, el acorazado masivo, ya no estaba solo en la oscuridad del espacio, flotando en. Alrededor de ella había una cuidadosa formación de barcos, de 15 especies diferentes. Beriano. Cruceros con su distintivo ángulo. Salas. Fragatas de defensa comercial de Mesbari. Barcos de cristal Peltari que capturaron y. Luz estelar reflejada. Incluso 3 naves. De la jerarquía Krell que había sido. Escéptico, pero finalmente se unió. Esto. Fue el primer grupo de trabajo conjunto de la Coalición de Defensa Galáctica y ellos eran. Realizando su primer entrenamiento importante. Ejercicio. Capitán Teniente Mino. Reportado por los sensores. Todos los aliados. Los buques están en posición. La formación es. Bloqueado. Estamos listos para comenzar el ejercicio. Excelente. Hiwan se volvió hacia ella. Oficial de comunicaciones. Enviar el inicio. Señal a todos los barcos. El ejercicio comenzó. No fue un simple ejercicio de maniobra. El grupo de trabajo estaba practicando una coordinación. Defensa contra un ataque simulado por un fuerza superior. Cada especie trajo diferentes tácticas, diferentes armas, diferentes formas de pensar el combate. El desafío fue hacer todo eso. Las diferencias trabajan juntas. De pie. Al lado de Han en el puente estaba el comandante Texel del Imperio Bergiano. Después de la incidente hace 6 meses, había solicitado una transferencia para servir como Berlian, oficial de enlace a bordo del Indomitable. Fue una petición inusual, pero tuvo sido aprobado. Ahora observaba el ejercicio con interés profesional. Tu coordinación táctica es impresionante, capitán. Tex dijo, los barcos berlianos están respondiendo bien a la estructura de mando integrada. Los capitanes aprenden rápidamente, respondió Hiwan. Y nos están enseñando también a nosotros. Eso. Pinsir maniobra tu tercer crucero justo. Ejecutado fue algo que no hacemos. Practica a menudo tácticas humanas. La especie tiene puntos fuertes, observó Teol. Aprender a combinarlos es la clave para haciendo que esta coalición funcione. En él, cubierta del hangar del Indomable, se produjo un tipo diferente de integración. Sucediendo. Los pilotos humanos y Peltari se sentaron juntos en la sala de reuniones, revisando datos de la grabadora de vuelo de un vuelo anterior. Ejercicio. Los pilotos de Peltari estaban seres cristalinos que volaron naves usando interfaces neuronales muy diferentes de controles manuales humanos, pero estaban encontrando formas de coordinar. Teniente Eden, un humano. El líder del escuadrón señaló una táctica. Mostrar aquí. Cuando tu formación se rompió. A la izquierda. Nuestra ala quedó atrapada. Posición. Necesitamos una mejor comunicación. Protocolo para cambios rápidos de formación. El piloto Peltari, cuyo nombre, traducido aproximadamente como brillo de amanecer, cambió de color pensativamente. De acuerdo. Quizás usemos un sistema de 2 etapas. Alerta. La primera señal indica preparación. La segunda señal indica ejecución. Esto da tiempo para diferentes velocidades de respuesta. Eso podría funcionar. Ijin asintió. Intentémoslo en el próximo. Simulación. En lo profundo de la ingeniería. Sección. El jefe Yang supervisó una
Equipo mixto trabajando en distribución de energía. Sistemas. Un ingeniero de Mesbari estaba mostrando. Los técnicos humanos se acercan a su especie. A la gestión energética, que era más eficiente, pero requería seguridad diferente. Protocolos. Tu especie no teme a la radiación como, al igual que nosotros, el Mesbari llamado Telvik. Explicado en su lenguaje de clic. Traducido por computadora. Esto nos permite, para hacer funcionar los reactores a mayor potencia con menos blindaje, pero requiere cuidado. Monitoreo. Podemos adaptar nuestros sistemas. Yang Wu respondió. La verdadera pregunta es, si podemos crear un estándar que funciona para todos los miembros de la coalición. Humanos, Mesari, Relian, todos necesitan ser capaz de mantener los barcos de cada uno en una emergencia. Un desafío interesante. Telvik hizo clic. Pensándolo bien, pero digno. La interoperabilidad nos hace más fuertes. El ejercicio continuó durante 3 días. Allí, hubo errores, falta de comunicación y momentos de confusión. Pero hubo también momentos de brillante coordinación. Cuando naves de diferentes mundos trabajaban juntos tan suavemente como si hubieran. Entrenamos juntos durante años. En la final, ese día, el almirante Sano llegó a bordo del Indomable para observar los resultados. Él observó desde la plataforma de observación como él. El grupo de trabajo ejecutó una compleja operación defensiva. Patrón contra fuerzas enemigas simuladas. Están aprendiendo, le dijo al capitán Hiwan, que había venido a recibirlo. 6. Hace meses, esto habría sido imposible. Ahora míralos. Ayuda. Que todos quieren que esto funcione. Hiwan. Respondió, la especie que se unió a la coalición tomó la decisión de confiar. Eso importa más que cualquier manual táctico. Confía en que ayudaste a crear. Cantado. Notado. Cuando disparaste esas advertencias. Disparos en lugar de destruir al Belian. Flota. Pusiste todo esto en marcha. Hiwan. Negó con la cabeza ligeramente. Solo seguí. Mi entrenamiento, almirante. Nos enseñan a utilizar la mínima fuerza necesaria para buscar soluciones pacíficas cuando sea posible. El capitán humano habría hecho lo mismo. Quizás, dijo Sano. Pero tú eras él. Alguien que tuvo que tomar esa decisión en el momento, y elegiste correctamente. Mientras tanto, en el Consejo Galáctico. Estación, el embajador Taeyong estaba sosteniendo otra reunión más. La coalición. El éxito había creado nuevos desafíos. Más. Las especies querían unirse, pero cada una. La solicitud requirió una revisión cuidadosa. Se necesita un comité de verificación para confirmar que los solicitantes estaban siendo honestos acerca de sus capacidades militares. El ministro de Defensa, Isul, se sentó frente a él, revisando los últimos informes. Nosotros tenemos 6 nuevas aplicaciones esta semana. 3 de las especies que esperábamos, pero 3 de civilizaciones más pequeñas que conocemos. No esperaba que me interesara. Las especies más pequeñas ven protección. Taong observó. Temen a los más grandes. Poderes. La coalición les ofrece seguridad sin exigirles que construyan flotas propias masivas, lo cual es exactamente lo que esperábamos que sucediera. Él. De acuerdo. Pero debemos tener cuidado. Sí. Demasiadas especies pequeñas se unen sin las grandes potencias equilibrándolos. La coalición podría convertirse en una herramienta para la débiles para limitar a los fuertes. Eso sería causar resentimiento. Entonces necesitamos fomentar más iniciativas importantes. Poderes para unirse, dijo Taeyong. Los Seltani. El enjambre aún lo está considerando. Si podemos traerlos, eso sería significativo. Se oyó un timbre en él. Puerta. El asistente de Taong entró con un mensaje. Embajador, tiene un
Comunicación prioritaria de los Seltani. Delegación. El embajador Serit desea. Hablaré contigo inmediatamente. Taigungi. Isul intercambió miradas. Hazlos pasar. Dijimos. El embajador Sarit entró. Su forma insectoide se mueve con él. La misteriosa gracia de una mente colmena. Miles de cuerpos individuales actuando como un solo ser. El embajador Taun, el ministro Eul, él. El enjambre ha tomado una decisión. Somos. Escuchando, respondió Tayón con calma. Aunque su corazón latía con fuerza, lo haremos. Únase a la coalición, anunció Sarit. Con condiciones. Requerimos que el marco de transparencia se adaptará a. Explican nuestra biología única. Nosotros. No puede revelar activos militares individuales. Porque cualquiera de nuestras colonias puede convertirse. Recursos militares si es necesario. En cambio, nosotros. Compartirá datos de población e industriales. Capacidad y doctrina estratégica. Nosotros. Creo que esto proporciona un equivalente. Transparencia. Taun sintió alivio y emoción. Los Seltani eran un gran poder. Su unión legitimaría la coalición de maneras que docenas de las especies más pequeñas no pudieron. Es decir, aceptable. La coalición fue diseñada. Ser flexibles. Trabajaremos contigo para crear un modelo de transparencia que se ajuste. Tu civilización mientras mantienes la espíritu de apertura. Hay más. Serit continuó. Nosotros. He estado observando el grupo de trabajo conjunto. Ejercicios. Deseamos aportar 3 naves colmena a la fuerza. Estas naves funcionan de manera diferente de cada individuo. Buques rudimentarios, pero creemos que pueden añadir capacidades valiosas. Sería un honor para nosotros, dijo Isul. Inmediatamente. Cuanto más diversas sean nuestras tácticas, cuanto más nos acercamos a ellos, más fuertes nos volvemos. Después de que Serit se fue, Taun permitió un momento de satisfacción. La incorporación de Seltani lo cambia todo. Esto eleva la coalición a 24 miembros. Especies, incluidas 5 grandes potencias. Esto empieza a parecerse a algo real. Organización Galáctica. Es una verdadera Organización Galáctica. Él corrigió. Nosotros. Acabo de demostrar que diferentes especies pueden trabajar juntos, pueden confiar unos en otros, pueden construir algo mejor que lo infinito. Competencia y miedo. ¿Crees que durará?, preguntó Taun. En silencio. Esaú consideró la pregunta. Con cuidado. Creo que tiene una oportunidad. Oportunidad real. Porque la construimos sobre honestidad en lugar de engaño, en cooperación en lugar de dominación. Voluntad. ¿Habrá desafíos? Sí. ¿Habrá algunos? ¿Las especies intentan abusar del sistema? Probablemente. Pero la base es sólida. De regreso a bordo del Indomable, el ejercicio de entrenamiento había concluido. El grupo de trabajo celebró una celebración conjunta con miembros de la tripulación de diferentes especies. Conocernos en persona por primera vez. Los humanos habían organizado una recepción en uno de las grandes bahías de carga, modificando la entorno para dar cabida a diferentes necesidades de la especie. El capitán Ji-wan se movió entre la multitud, encontrándose con oficiales de otros barcos. Un capitán beliano se acercó. Ella, una veterana llena de cicatrices llamada Kelrat. Capitán Jivan, dijo Kelrat en el tono formal de su especie. Quería. Gracias personalmente. Hace 6 meses, cuando perdonaste la flota del comandante Tex, yo estaba uno de esos barcos. Estaba seguro de que moriría ese día. En cambio, nos diste una oportunidad para aprender, para cambiar. Ahora aquí, somos aliados y camaradas. Jivan aceptó el agradecimiento amablemente. Todos. Toma decisiones, capitán Kelrat. Elegí misericordia. Elegiste aprender de ella.
Ambos. Las decisiones eran necesarias. Ella miró. Alrededor de la bahía con la tripulación reunida. Miembros, humanos y balianos compartiendo. Historias. Pilotos de Peltari demostrando sus interfaces neuronales con